Segunda conferencia magistral, tema, siembra y cosecha de agua al rescate de los ecosistemas. Ponente, ingeniera CID, Carla Mónica Valer Serna. Aquí invitamos al estrado de honor. Invitamos al ingeniero Kevin Torres para leer la hoja de vida. Palmas, por favor. Ingeniera CID, Carla Mónica Valer Serna. Es ingeniera ambiental de la Universidad Nacional Agraria de La Molina, con 18 años de experiencia, especialista en auditoría y gestión ambiental de la Universidad Nacional Agraria de La Molina y egresada de la maestría de Ciencias Ambientales con mención en Tratamiento de Agua y Reuso de Desechos de la Universidad Nacional de Ingeniería. Es especialista en proyectos de siembra y cosecha de agua para Sierra Azul, subgerente de Servicio de la Ciudad de la Municipalidad Metropolitana de Lima, subgerente de Estrategia Ambiental y Cambio Climático de la Municipalidad Metropolitana de Lima, directora general de Asuntos Ambientales Agrarios de GAA de Midagri, así como coordinadora especialista ambiental de Midagri. Ha sido directora de la Escuela Profesional de Ingeniería Ambiental de la FIA UNI, docente de pregrado y coordinadora de posgrado de la FIA UNI. Además, ha sido jefa de proyectos de Ecotec, Graña y Montero, coordinadora SER del Grupo GEA, asistente en Ingeniería Ambiental de Vera y Moreno y actualmente es consultora ambiental de la Presidencia del Consejo Directivo de la OEFA para la sistematización de investigaciones aplicadas. Una bienvenida para la ingeniera, por favor. Gracias, muy amable. Muy buenas noches con todos y todas. Bueno, este tema que voy a presentar realmente nace desde una experiencia cuando trabajé en el Ministerio de Agricultura por 5 años y nació la necesidad porque cada día en los Andes pedían más había más escasez de agua y había mucha demanda por parte de los agricultores, ¿no? Estábamos hablando en las cabeceras de cuenca. Vamos a hablar del marco legal, las definiciones, y hay allí un matrimonio que es básicamente con la infraestructura natural, pero que justamente, y lo voy a dejar en las láminas, hay mucha información, pero no necesariamente toda es centralizada, así que les estoy dejando las fuentes de información y les pido, por favor, aunque siempre dicen que los PPTs deben de ser figuras, les dejo las citas porque es muy importante leer. Es lo primero que tal vez al grupo de jóvenes que estoy viendo, varios rostros conocidos, la lectura es algo básico y la investigación también. Vamos a ver el tema legal, las definiciones, datos sobre esto y si la siembra y la cosecha de oro es de estos momentos o viene de tiempos ancestrales. ¿Cómo hemos avanzado y qué beneficios tienen este tipo de proyectos? Miren, ya en el año 2014 se indica que el riego es algo muy importante y se precisa en esta ley, la 30.160, que en la sierra tiene que haber proyectos de siembra y cosecha de agua. Asimismo, en la ley 30.754, la ley marco de cambio climático, también se precisa que se tienen que trabajar proyectos de adaptación y mitigación que tienen que trabajar con los conceptos ancestrales de las comunidades andinas y se debe trabajar con el enfoque de cuencas. Y ya en el año 2018 también, a raíz de esta ley, se comienza a ver el sistema del invierte. El invierte ya incluye en sus definiciones que es infraestructura natural y se reconoce evidentemente que la siembra y la cosecha de agua son proyectos. Anteriormente no se podía, digamos, se trataba de dar la forma para incluir estos proyectos, pero con este cambio en el reglamento del decreto legislativo 1252 ya se incluye esta definición. Asimismo, MINAN, ya para el año 18, reconoce para el tema de reconstrucción con cambios que se tienen que trabajar con estas iniciativas. Reforestación, revegetación, diques de control de cárcavas, instalación de terrazas de formación lenta, enriquecimiento del suelo, construcción de zanjas, infiltración, construcción de cochas y barreras rompevientos. ¿Por qué? Porque todo ello hace que capturemos el agua en la altura y en las partes bajas esto se vaya concentrando. Y ya de manera más clara, el mismo ministerio, impulsada por el Ministerio de Agricultura, se indica que la siembra y la cosecha del agua es un saber ancestral que debemos ir desarrollando y se le da mucha mayor fuerza. Es así también que 2 años antes nace el Fondo Sierra Azul, donde ya se precisa que tenía que hacer inversiones a nivel del Estado, a nivel del gobierno central. Y finalmente, en el año 21 también, a través del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, la siembra y la cosecha de agua es una estrategia a aplicar.
Finalmente, y eso ha sido el año pasado, después de todo un devenir, ya se han sacado lineamientos para formular los expedientes técnicos de la siembra y la cosecha de agua. O sea, ya es una disciplina. Lo que antes era tal vez impulsado mucho por cooperación internacional, que sí investigación, o tal vez los gobiernos regionales, que ya lo vamos a ver más adelante, ahora ya es una política de Estado. Pero ¿qué tenemos que saber también? Que la infraestructura natural en general, o todo el tema ecosistémico, aporta el 13% del PBI del país. Esto lo dice MINAM en su fuente, a través de la fuente de la Dirección de Economía y Financiamiento Ambiental. Entonces, sí es importante que si tenemos un actor como la biodiversidad, la parte ecosistémica que aporta al PBI, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que saberlo manejar. Y también es importante saber el concepto de infraestructura natural, que como bien dice allí, constituye un valioso medio para alcanzar mayor bienestar en la población, especialmente en zonas rurales. Porque, ¿qué es lo que hace, no? Esta infraestructura, que no es otra cosa pues que los bosques, las fuentes de agua, etcétera, lo que hace es, discurre tal vez también y hace un matrimonio con la infraestructura gris, que ya lo vamos a ver más adelante. Y por eso se hace esta acotación. Tú puedes tener muy bien, tal vez, todos tus drenes, puedes querer hacer los mejores proyectos de zanjas, puedes querer hacer todo lo que sea infraestructura gris, pero si no tienes el recurso agua que está discurriendo, si hay sequía, va a ser inútil, ¿ok? Entonces se tiene que saber hacer un matrimonio perfecto entre la parte física y la parte natural. ¿Y qué finalmente nos aportan o qué nos aportan estas infraestructuras? En primer lugar, nos da biodiversidad, también secuestra carbono, genera un control de la erosión, hay una belleza paisajística, ya lo vamos a ver en algunas fotos, y hay regulación hídrica. Hace poco estuve colaborando con Sierra Azul, ya básicamente haciendo expedientes y haciendo informes de gestión ambiental, y me metí un poco más en justamente los datos que habían pues a nivel país. Y me di cuenta pues de algunas publicaciones que estaban saliendo y me di cuenta de lo siguiente, ¿no? Se había hecho una investigación muy interesante que indicaba que en los últimos 14 años se había invertido 850 millones de soles en los proyectos de infraestructura natural, de los cuales, como pueden ver en el gráfico, los gobiernos locales habían apostado por una gran inversión, ¿no es cierto? Como pueden ver allí. Y definitivamente locales y regionales eran los que más habían aportado, pero se hablaba únicamente de 175 proyectos. O sea, estamos hablando de que se habían hecho 175 proyectos con el siguiente enfoque: mejorar la disponibilidad del recurso hídrico, mejorar la regulación hídrica, mejorar la cobertura vegetal, optimizar la infiltración, que es lo que buscan muchas veces estos proyectos de siembra y cosecha de agua, manejo sostenible del recurso hídrico, entre otros. Asimismo, acá salen pues los proyectos en los cuales se ejecutaron estos 850 millones en 14 años y a mí me quedó justamente el criterio y dije, ¿por qué solamente 174 proyectos si yo sé de buena fuente que del año 17 al año 21 se han ejecutado más de 1000? Cuando revisé la fuente de información indicaban que solo consideraban cochas las cuales aperturaban zonas de revegetación. Por eso hago el hincapié. Y, digamos, estas infraestructuras naturales que se han documentado con información del MEF, o sea, son fuentes oficiales, no tomaron en cuenta que existen, digamos, estas cochas que hacen un gran trabajo de infiltración y que lo vamos a ir demostrando a medida que pasa la presentación. Bueno, y ahí también hay que también sacar cara por Cusco, que es una de las regiones que más ha invertido en este tipo de proyectos. Eso es importante saberlo. Pero, ¿qué es la siembra y la cosecha de agua, no? En algún momento, cuando la gente escucha este término, dice, ¿cómo se siembra el agua? Pues no es otro mecanismo que contener el agua con diferentes técnicas. La más conocida es la cocha. ¿Cómo lo hace la cocha? O
¿Cómo hace este reservorio natural? Se pone un dique que puede ser de tierra o puede ser de concreto ciclopio y lo que hace es encauzar, digamos, todo el agua que viene de la lluvia de determinada zona alta. Esto se logra en zonas mayores a 2.300 metros sobre el nivel del mar. Eso lo dice la guía de lineamientos del INVIERTE del año pasado. Y lo que se busca justamente es infiltrar y luego conservar esta agua. Acá están los dos conceptos más específicos, pero si queremos sembrar, tenemos que usar las siguientes técnicas. Amunas, que son técnicas de enrocado que vienen desde la época preincaica. La construcción de cochas, que vamos a hablarlo más adelante. La recuperación y manejo de praderas, las zanjas de infiltración, proyectos de revegetación y reforestación y sistemas agroforestales. Y la cosecha no es otra que hay cochas que tienen doble propósito. Siembran y cosechan o en todo caso se hacen reservorios. Esta es la gráfica con la cual se trabaja a nivel, digamos, del Midagri, donde se habla justamente de estas, allá se les dice básicamente actividades, ¿no? No eran propiamente proyectos, ¿no? Sino eran tipologías de actividades de aplicación. Y como pueden ver también, los bofedales también es otra manera de contener el agua, ¿no? Por eso es que es tan importante hacer estos estudios también de bofedales. Y en el caso de la cosecha están los microreservorios y la tecnificación de riego. Todas estas técnicas son soluciones basadas en la naturaleza, ¿no? Hay una red de investigación. También les voy a dejar unas láminas más adelante, la red que está trabajando desde España hasta todo Iberoamérica sobre la siembra y la cosecha de agua con esta gran denominación, ¿no? Soluciones basadas en la naturaleza, porque estamos tratando de emular un ciclo hidrológico. Entonces es importante, esta definición ha nacido en el año 19, es importante que vayamos concatenando cómo una disciplina se va fortaleciendo. ¿Y esto es algo nuevo? No, señores. De acuerdo también a esta investigación iberoamericana, hay casos de siembra y cosecha de agua que son lo que está con letra A, son situaciones, o mejor dicho, proyectos que se han hecho desde la época ancestral, estamos hablando de la época incaica, ¿no? Y se ha logrado en Chile, en Ecuador, en Perú, como pueden verlo allí, y en España. Eso se ha documentado, son lugares que incluso ahora siguen funcionando. Y un caso que también ha tenido gran trascendencia en Perú es en la zona de Ayacucho, donde se encontraron vestigios de proyectos de siembra y cosecha de agua de 600 después de Cristo, ¿no? En comunidades preincaicas. Entonces, esto es una técnica que se basa en el saber ancestral. Y estos son los datos que debemos también tener en cuenta, ¿no? Datos que también hacen ver que la disciplina, ¿no? En este caso también los diseñadores de los proyectos son normalmente los ingenieros agrícolas, y nosotros como ingenieros ambientales hacemos los informes de gestión ambiental que fundamentan el expediente técnico que va para aprobación, pues, de la entidad competente, ¿no? Pero hay que decir lo que realmente se ha hecho en los últimos años. En primer lugar, hay 1.499 proyectos de siembra y cosecha de agua que se han logrado en este país, que ya están implementados, ¿no? Predominan los diques para cochas con 1.200 casos que están actualmente en operación. Hasta el 2021 son estos datos. Hay zanjas de infiltración, son 108 casos. Forestación con 93 casos, revegetación con 38 casos. Es lo que se ha logrado, ya pueden verlo en el otro lado de manera porcentual, por lo cual el universo de proyectos es el 84% con cochas. Y también es importante saber que de este tipo de cochas, como les dije, lo que más se hace es dique de tierra. Y el dique de tierra el 80% son diques de tierra. Y es importante precisar que los diques de tierra demandan primero gente de la zona, por lo menos de 10 a 15 personas que trabajan. Como también dijo la compañera,
Acá también se ha visto damas que trabajan en los proyectos de siembra y cosecha de agua, porque es acarreo de material normalmente o apisonamiento. Entonces se les da la oportunidad a las personas de las comunidades. La cocha está conformada por lo siguiente: por el vaso que se va formando, por el dique que están viendo, que es la parte larga. Normalmente los diques van de 70 a 120 metros, es lo máximo que se ha hecho. Se tiene un aliviadero, porque en caso que ya alcance el nivel, comenzando que el dique no va de más de 3 metros de altura, hay un aliviadero que permite el desfogue y se continúa un curso natural de alguna quebrada. Y también hay una caja de regulación, que es la caja de válvulas, ¿no? Es algo simple. Lo que se hace es buscar un lugar donde llueva constantemente durante la época, valga la redundancia, de lluvias. Y en la época de estiaje, realmente esta cocha provisiona aguas abajo, que los agricultores puedan tener los famosos veranillos, o sea, que puedan cultivar a pesar de que hay sequía. ¿Por qué hago esta incidencia? En diciembre del 22, a pesar de que ya se sabía que podían haber estos fenómenos anormales tipo el Yaku, también se declaró que en 17 regiones iba a haber sequía, y eso ya también se ha ratificado en las últimas semanas. Estas imágenes están en la página web de Sierra Azul, y esto es lo que se puede apreciar. Antes, territorios secos, donde no había agua. Después de la implementación de las cochas, ya pueden ver los espejos oscuros de agua que hacen que en esta zona de Ancash haya un aseguramiento hídrico. Pueden ver también en la zona de Ayacucho, Sucre, ¿no?, una zona que fue seleccionada para hacer el dique de cocha, y post la ejecución se puede ver el espejo de agua. Incluso se podría indicar de que hay una mejora paisajística, ¿no? Entonces, esto es bastante interesante. Acá también hay otra infraestructura en la zona de Ayacucho, y pueden ver el aliviadero, ¿no?, el dique y el aliviadero. Y acá también deben de saber que cuando se hace el dique, se sacan las champas que están a nivel, ¿no es cierto?, la parte verde, y no se desperdicia, se saca de tal manera que luego se recubre la parte superior, la parte de la corona, y se usa, como pueden ver, piedras que son de la zona. O sea, realmente se busca hacer un trabajo bastante mimetizado con la naturaleza. Realmente tú lo observas y es bastante agradable en la vista. Esta es otra zona en Cajamarca, y esta es una zona en Huánuco. También, como pueden apreciar, está el dique y se forma el espejo de agua. Pero como todo proyecto, así sea pequeño, tiene sus impactos positivos y sus impactos negativos. En la parte positiva, como pueden ver, hay contratación de mano de obra local. También se mejora la dinámica comercial, porque muchos de los materiales que se van comprando o se van necesitando son de la misma región. Y hay un fortalecimiento con la organización, porque quienes hacen el mantenimiento posterior, que es cada 2 años, limpiezas, etcétera, lo hace la comunidad, ¿no? Y ellos se apropian de esta infraestructura. Y eso pasa normalmente en la etapa de operación. Y con los aspectos negativos que son puntuales, una obra de dique dura entre 45 y 60 días. El tema de movimiento de tierras no es más de 17 días. Para ello ellos ya tienen técnicas, pues, primero que se trabaja en lugares que no están próximos a las comunidades. Ellos ya tienen un plan de manejo, han estandarizado su técnica de trabajo cuando se construyen estos diques. De verdad es una entidad del Estado que trabaja de una manera muy ordenada y controla y tiene sus planes de manejo. E incluso, como también les decía, las pocas cosas que pueden quedar, de remanentes de tierra, tienen su depósito de material excedente, y los residuos que se pueden manejar, sobre todo por la fabricación de la caja de válvula, también lo disponen en el lugar más adecuado. Y algo que se ha incidido mucho, porque se trabaja normalmente en zonas comunales, es hacer la participación ciudadana. Entonces, este año
se ha tratado de seguir más al pie de la letra los mecanismos de participación ciudadana de Midagri. El primero data del 2012 y, digamos, las precisiones son del 2020. Y lo que se hace es hacer un taller participativo, un buzón de sugerencias y una oficina de información, ¿no? Ahí, como pueden ver, este es en la zona de Cajamarca y las personas asisten al taller. Muchas veces sabemos que en esas zonas no hay luz, lo hacemos a modo de rotafolios, de papelógrafos, pero las personas tienen el derecho a informarse. Finalmente, porque todas quieren saber cómo se van a beneficiar. Lo que pueden ver abajo, que ya lo dejo para su futura lectura, es del alcalde de Chiara. Esto también es una investigación del año 19. Él indicaba de que este tipo de proyectos los ha unido, porque ha comenzado el trabajo comunal, han comenzado a ver qué otras, fuera de la cocha, si pueden ellos hacer revegetación con determinadas especies, y ellos ahora cuidan su cocha porque ven cómo el agua se va manteniendo en la época de estiaje. Finalmente, deben de saber de que sí hay casos de éxito para medir si el agua llega a las partes inferiores, ¿no? Se hizo un estudio con Canadá, con un fondo canadiense, poniendo un trazador, digamos, un colorante. Y este colorante se manifestó 8 meses posteriores a la conformación de la cocha. Quiere decir que el agua que estaba en la parte superior bajó a la parte media y fue ubicado por este trazador. O sea, quiere decir que el agua llega hasta abajo 8 meses posteriores. Entonces, es importante y hay evidencia científica de que estas cochas funcionan, que son un elemento unificador también con la comunidad, y de verdad, para mí siempre ha sido un placer y siempre será un placer sacar adelante o de verdad decir las cosas positivas que se hacen en pro de las comunidades, ¿no? Este año, y seguramente por eso tenemos que estar todos atentos, el Ministerio de Agricultura tiene el Fondo Punche Perú y tienen 645 cochas que ejecutar a través de cerca de más de 90 expedientes técnicos, lo cual felicito. Estoy seguro que lo van a lograr como antes lo han hecho, y quiero dejar en claro que no son 174 proyectos de infraestructura natural, se suman más de 1.400 proyectos que ya se están haciendo en pro de las comunidades. Los beneficios siempre están relacionados a la dotación de agua, a la regulación hídrica, a que van a tener la facilidad de hacer cultivos en la época de veranillo y sobre todo también se van a generar puestos de trabajo. Es muy importante que todos estén al tanto de cómo se trabaja en las cabeceras de cuenca, porque finalmente todos dependemos de los alimentos que se generan. Ha sido para mí un gusto compartir con ustedes esta presentación. Les dejo las referencias bibliográficas para que lean y de verdad se documenten. Y cuando tengan la oportunidad de participar en estos proyectos lo hagan, porque es un gran beneficio, no solamente para las comunidades, sino también para la cuenca media y baja. Muchas gracias.